Dijo que era muy arrogante, pero también que no era nada inteligente. Una escritora se entera que su amiga del bar, antes molesta con su asistente de enseñanza, ahora supervisa al condenado por cuádruple asesinato, Bryan Kohberger. Reviso lo que el profesor John Snyder ha dicho sobre su tiempo trabajando con Kohberger junto con sus amigos Brad y Alexis Pierce. Bienvenidos a Ley y Crimen. Soy Angelette Levy. Bryan Kohberger se mudó a Pullman, Washington desde Pensilvania en 2022 para estudiar un doctorado en criminología, gracias al financiamiento de la Universidad Estatal de Washington. Kohberger consiguió ese financiamiento en parte por ser asistente de enseñanza de una profesora del departamento. Esa profesora era John Snyder, una abogada defensora veterana que comenzó a enseñar en el Departamento de Criminología de la Universidad Estatal de Washington hace muchos años. Ahora sabemos que el tiempo de BK en la Universidad Estatal de Washington causó caos en criminología. Fue durante este tiempo que BK asesinó a Maddie Mogan, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin y Shanna Cornodell en la casa de King Road en Moscú. Se reportaron quejas por acoso sexual de Kohberger a estudiantes mujeres en la Universidad Estatal de Washington. Hubo quejas de que él calificaba a las estudiantes más estrictamente que a los hombres, y que una profesora en realidad temía que él estuviera acosando a mujeres y que algún día pudiera convertirse en un depredador. Estos datos provienen de informes de la Policía Estatal de Idaho sobre entrevistas con profesores y estudiantes. John Snyder también habló con los detectives de la Policía Estatal de Idaho. Snyder dijo a los detectives que no notó parcialidad en la calificación de Kohberger y que un estudiante se había quejado de ello. Snyder también les dijo a los detectives que no sabía si Kohberger estaba tratando de ganarse su favor o si realmente intentaba controlar su tiempo cuando llegaba al final del día los viernes y hablaba de cosas totalmente sin sentido. Snyder contó a los detectives que esto pasaba seguido los viernes y también tenía dificultades para que Kohberger cumpliera sus tareas como asistente de maestro. El nombre de Snyder está redactado en estos informes, pero es claro que se trata de él. También les dijo a los detectives que tuvo un pensamiento fugaz después de los homicidios de King Road, de que Kohberger podría haber cometido los crímenes, pero eso fue todo. Snyder también les dijo a los detectives que creía que Kohberger miraba fijamente a las personas para mostrar dominio y que una estudiante se había quejado de esto. Snyder no había hablado públicamente sobre Bryan Kohberger hasta ahora. Le concedió una entrevista a un amigo suyo del bar local, el Palouse Caboose. Fue publicada en el New York Post. Brad Pierce pasa el rato en el bar en Palouse, Washington. Su esposa, Alexis, es la bartender ahí. Hablé con Brad y Alexis sobre sus conversaciones con John Snyder durante los últimos años, el artículo de Brad y cómo ha sido recibido. Ha sido realmente muy positivo. Este es el lugar más grande donde realmente he publicado algo. Y a menudo escribo sobre temas de política exterior o cuestiones políticas bastante específicas. Así que era algo que tenía un interés más amplio, especialmente para la gente del pequeño pueblo en el que vivimos. Así que he recibido muchos comentarios muy positivos, tanto de personas aquí, de editores que conozco, de internet en general. Los comentarios y respuestas en las redes sociales y en la página del New York Post fueron bastante positivos en general, aunque por supuesto en algo así siempre hay algunas personas que hacen comentarios tontos al azar. Así que retrocedamos un poco en el tiempo. Regresemos al semestre de otoño de 2022. Alexis, tú trabajas en el vagón y John Snyder, el profesor John Snyder, él es un cliente habitual, ¿verdad? Sí, probablemente es uno de nuestros clientes habituales favoritos. ¿Sabes? Si pasas mucho tiempo en el mismo bar, tienes como una especie de pequeña familia de bar. Así que siempre podía darme cuenta si estaba teniendo un buen día o un mal día o si quería una cerveza especial. Así le digo cuando pide algo mejor que una Coors Light. Y él solo se veía cada vez más agotado conforme avanzaba el semestre. ¿Cuándo empezó a hablar de este asistente de maestro que le estaba causando algunos problemas? No recuerdo exactamente cuándo empezó a hablar de eso. Ya sabes, te ocupas un poco, tienes esas pláticas normales de quejas del trabajo. Definitivamente lo sé. Fue más cerca del final de todo eso. Ya se estaba hartando mucho. Sé por haberlo entrevistado que él dijo que para los exámenes parciales ya prácticamente había renunciado a esperar cualquier cosa buena o trabajo de Kohberger. No recuerdo cuándo empezaron las quejas, pero según hablé con él fue al principio. Se dio cuenta de que este tipo sería un problema. Y Brad, tú vas a visitar a Alexis en el trabajo.
Y así es como empieza todo esto. Estás en el furgón de cola visitando a tu esposa. Y John Snyder es alguien que entra. Y tú estás sentada en la barra y hablas con él. ¿Y qué empieza a decirte sobre este tipo? O sea, solo estás pasando el rato platicando y la gente se queja del trabajo. Es lo que la gente hace en la barra. Entonces, ¿qué te estaba diciendo que recuerdes y que te hizo pensar, ay, no, eso apesta? Sabes, no es nada tan específico. Es común en un bar hablar de los problemas del trabajo después de la jornada. Como dice Jorge Carlín, todos odian su trabajo y el bar es nuestro grupo de apoyo. Así que no era nada tan específico. Realmente era solo repetir que no les caía bien, que era difícil llevarse con él, que a los estudiantes no les caía bien, que ya sabes, recibía quejas de los estudiantes, que no estaba haciendo un buen trabajo. Realmente todo lo que hace a un mal empleado, básicamente. Y esto es algo de lo que alguna vez lo escuchaste quejarse realmente antes. Digo, todos tenemos quejas sobre nuestro trabajo. Hay pequeñas cosas que te molestan, pero ahora estamos aprendiendo mucha información detallada desde que salieron estos reportes policiales, que después de los asesinatos y cuando descubren que Bryan Kohberger es el sospechoso, van a la Universidad Estatal de Washington y entrevistan a estos estudiantes y al personal docente. Dios mío, este tipo fue acusado de acoso sexual y hubo muchísimas quejas. Quiero decir, él estaba causando problemas muy serios en ese departamento. Sí, según Juan, muchas de esas personas que siguen hablando con los medios realmente no lo conocían ni trabajaron en la clase para estas cosas y son más bien personas que solo quieren atención. Así que es un poco difícil decir qué credibilidad tiene eso. Aunque, por supuesto, él tampoco estaba monitoreando cada interacción que el tipo tenía. Algunas personas prominentes, aunque no tengo nombres en mente, probablemente ni debería decirlo si los tuviera. Pero él dijo que sabe que no estuvieron ahí en las distintas situaciones que están describiendo. Así que en el mejor de los casos lo escucharon de segunda mano. De cualquier forma, dejó mala impresión en casi todos los que conoció. En eso todos coinciden. Avancemos rápido hasta finales de diciembre. ¿Habría sido a finales de diciembre, principios de enero de 2023? Cuando entra John Snyder y le suelta esta bomba de que Bryan Kohberger es el asistente de maestro que le ha estado causando estos dolores de cabeza durante todo el semestre. En el bar donde trabajo, normalmente cerramos al menos un poco durante los días festivos. Y creo que este año habíamos decidido cerrar entre Navidad y Año Nuevo. Y creo que lo arrestaron el 26. El día 30. El día 30, está bien. Así que sí, coincidió que estábamos en una especie de pausa ahí. Así que fue el primer día que el bar volvió a abrir. Y sí, fue cuando él entró. Y siempre puedo notar cuando él está teniendo un mal día. Y se veía probablemente peor que nunca lo había visto. Y él simplemente me miró fijamente. Había un periódico sobre la barra y él simplemente lo tomó. Y yo pensé, era él. Yo ya lo había deducido. Ese debía ser el tipo de Juan, el asistente de maestro de Juan. Entonces, Brad, tú ya habías juntado todas las piezas basándote en lo que habías escuchado en las noticias, que ese tenía que ser el asistente de maestro de Juan. Sí, o sea, como que simplemente asumí que tenía que ser solo uno cuando dijeron eso. O sea, me tomó un poco de tiempo, pero sí, esa fue mi suposición y resultó ser cierto. Entonces, ¿qué les dice cuando entra al bar y levanta el periódico? O sea, ¿qué empieza a decirles si es que dice algo sobre, oh Dios mío, este asesino en masa, asesino cuádruple, es mi asistente de maestro? ¿De qué habla? ¿Qué dice? Él estuvo horrorizado casi las primeras 2 semanas. Le tomó mucho tiempo procesarlo. Quiero decir, obviamente por varias razones. Y él simplemente, él parecía cargar con algún tipo de culpa, creo, solo por conocerlo y estar asociado con él. Fue muy difícil para él. Él, ya sabes, fue a hablar con la policía de inmediato, con cualquier ayuda que, ya sabes, pudiera tener. Él sí trató de mantener los comentarios al mínimo porque siendo abogado sabe lo que debe y no debe decir durante una investigación en curso. Así que tratamos de animarlo un poco y simplemente estar ahí para él. Brad, ¿cómo fue tu interacción en ese sentido?
Sí, estaba bastante claro que no quería hablar de eso, pero básicamente él solo decía que había sido un imbécil todo el tiempo. Y luego, sí, ya sabes, pusieron la orden de silencio muy rápido, lo cual después supe que en realidad él no estaba bajo esa orden hasta el final, porque no lo llamaron como testigo hasta como 2 meses antes de que se hiciera el acuerdo de culpabilidad. De cualquier modo, él claramente lo guardaba para sí mismo. Así que realmente no lo presioné hasta el acuerdo de culpabilidad, cuando empecé a convencerlo de que me dejara hacerle una entrevista. Así que John Snyder, 2 meses antes de que se anunciara el acuerdo de culpabilidad, fue informado por los fiscales, supongo, de que probablemente había sido citado. Le dijeron, quizá necesitemos que testifiques. De hecho, la defensa lo citó y él dice que supone que fue como testigo para la sentencia y no tienen que decirte por qué. Pero sí fue la defensa quien lo citó. Interesante. Me parece interesante porque, según los informes policiales que leí, John Snyder no tuvo una experiencia positiva con Bryan Kohberger. Sí, él también. No pensé que fuera violento hasta que esto pasó y todo lo demás. Sabes, él también tiene un bajo opinión sobre si Bryan puede mantenerse seguro y vivo en la cárcel. No lo sé. Él comentó que hizo unas 10 horas de entrevista sobre esto, lo cual como abogado considera poco para un caso tan grande entre la policía y ambos lados. Así que, por una razón u otra, fue la defensa la que decidió citarlo, aunque él no sabía nada. ¿Cuál fue la reacción de John cuando Bryan Kohberger realmente se declaró culpable? Él se sintió aliviado. Quiero decir, estamos en un lugar donde, ya sabes, hay muchas bromas sobre el pelotón de fusilamiento. Pero también como abogada defensora, él entiende lo que significaría un juicio completo y las apelaciones para las familias de las víctimas y todos los demás involucrados. Así que, ya sabes, es una mezcla de sentimientos, pero creo que él se sintió aliviado de que al menos un capítulo de toda esta situación haya terminado. ¿Cómo lo convenciste, Brad, de hacer una entrevista contigo? Sabes, ha habido especulación sobre él en internet y había intercambiado algunos correos electrónicos con un reportero del New York Times, pero creo que en general ya estaba listo para contar su historia, aunque no quería hacerlo solo porque su nombre se había mencionado tanto en el caso. Así que, como me conocía y sabía que eso ayudaría a mi carrera y todo lo demás, en realidad no tuve que insistirle mucho. Logré que aceptara bastante fácilmente. Interesante. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó esto y cómo se desarrolló? Bueno, realmente lo organicé de la manera más tradicional posible. Lo vi en el bar y conseguí que quedara conmigo otro día. Así que sí, la entrevista fue solo un par de días después de que la organizamos. Lo entrevisté durante 2 horas para escribir el artículo que terminó siendo de 1500 palabras. Este es más o menos mi estilo de escritura en general, ya sea una entrevista, libros o lo que sea. Obtengo mucha información y luego la destilo lo mejor que puedo. Y después de eso pasaron unas semanas para que se publicara. Resultó que mi editor estaba de baja médica poco después de que terminé esto, pero de todos modos, lo publicamos muy rápido una vez que ella regresó y estuvo lista para trabajar porque estaba muy emocionada con el artículo. Estoy segura. Entonces, háblame sobre qué fue exactamente lo que John Snyder sintió que hacía que Bryan Kohberger encajara con las palabras que usó para describirlo. Dijo que era muy arrogante, pero que tampoco era muy inteligente. Ves a otros profesores diciendo cosas como, es tan inteligente, habrá que darle un doctorado en 4 años si se queda, lo cual es absurdo porque ya lo habían expulsado del programa de asistente antes de ser arrestado. Pero sí, básicamente sentía que era muy arrogante a pesar de no ser inteligente y que estaba realmente desesperado por atención y por encontrar maneras de controlar a las personas. Y que probablemente, ya sabes, intentaba acostarse con las mujeres y no lograba que se interesaran en él. Sabes, esa era como la combinación de rasgos que él sentía que lo hacía tan malo en su trabajo, tanto como estudiante y como asistente maestro. Porque no servía en clase, ni para calificar trabajos, escribir exámenes, ni nada similar. Tampoco era enseñable en el aspecto del trabajo de John que se supone que debe enseñarle a ser profesor, ¿sabes?
John sentía, y no sé si le preguntaste esto, pero sentía que tal vez Brian Kohberger solo estaba usando todo esto de la criminología como una fachada para cometer crímenes. Sabes, de alguna manera lo dije en el artículo del Post porque eso es lo que saqué de la entrevista y de la situación en general. Aunque él realmente no lo dijo directamente, o sea, para mí es algo bastante evidente que estaba usando el estudio de la criminología para convertirse en un mejor criminal, no para ayudar a resolver crímenes o prevenirlos ni nada de eso. Porque solo me pregunto si él se sentía así porque, y lo digo porque se obsesionó con los asesinos seriales y todas esas cosas. Entonces no es que esté obsesionado con eso porque quiera hacerlo. Es todo este rollo de quiero ser profesor. Todo es una farsa, ¿sabes? De hecho, sí, le pregunté si alguna vez había estado en una situación en la que pensara que un estudiante estaba demasiado interesado en los asesinos seriales, de una manera que le hiciera pensar que era algo que quería hacer, no algo que quisiera entender por el bien común o lo que sea. Y él dijo que no hay tantos estudiantes a los que llegues a conocer, ya sabes, porque hay muchísimos, pero que con los estudiantes de posgrado normalmente conoces a más de ellos. Pero que realmente no le ha pasado por la mente con ningún otro estudiante, y tampoco le pasó con Kohberger. Principalmente, él solo pensaba que tenía una opinión exagerada de sí mismo. Sabes, John Snyder era abogado defensor antes de ser profesor. Así que ha tratado con criminales toda su carrera. ¿Sintió en algún momento que vio esto, que vio algo en Kohberger, como en retrospectiva, que le hizo pensar que este tipo, él no está estudiando criminología? Es alguien que tiene una mentalidad criminal, ¿sabes? Él es un criminal. Sí, bueno, no parecía estar mucho en clase y lo veía más cuando Kohberger lo molestaba después del trabajo y así. Pero sí dijo, porque le pregunté sobre esto, que no siente que su tiempo como abogado defensor lo haya hecho, ya sabes, realmente mejor para detectar la maldad que una persona promedio porque solo trató, ya sabes, unos pocos homicidios en todo ese tiempo. A veces hubo personas muy malvadas, pero este condado está vinculado en un 50% con la universidad. Como abogado defensor público, especialmente al tratar con personas sin recursos, la mayoría son jóvenes que cometieron un error o personas que conducen repetidamente sin licencia. Varios tipos de errores o delitos por inmadurez o pobreza en lugar de, ya sabes, en lugar de personas que realmente son criminales de carrera o inherentemente violentos o cualquier otra cosa. Así que él simplemente dijo que nada en esa carrera realmente lo preparó para identificar a alguien que fuera extraordinariamente malvado. Así es. ¿Cómo fue cuando ocurrieron estos asesinatos? Quiero decir, tú estás en Pullman, así que son como 15 minutos en auto desde Moscú. Quiero decir, ¿hubo miedo en Pullman después de que ocurrieron estos asesinatos? Bien, aclaremos en realidad. Vivimos en la ciudad de Palud, que está a unos 15 millas al norte tanto de Pullman como de Moscú. Klein Pullman está a solo 8 millas de Moscú. Howard Bloom se equivocó en su libro sobre eso. De todos modos, esos campus están a solo unos 8 minutos de distancia. Así que es como si hubiera pasado en Pullman, básicamente. Estaban investigando otros crímenes en Pullman que podrían estar relacionados. Fue una locura. Por ejemplo, yo hago mis compras en Moscú porque todo es más barato. Y yo estaba en Moscú haciendo compras en el tiempo entre que se cometieron estos asesinatos y que se reportaron haciendo mis compras. Llegué a casa y vi el primer reporte. Hubo una llamada por alguien inconsciente y encontraron a 4 personas muertas. Todo esto, ya sabes, empezó una especulación salvaje de que, tal vez todos murieron por fentanilo. Así que realmente no es así como funcionan las sobredosis de fentanilo, que las 4 personas, 4 de 4, estarían muertas y que ninguna de ellas estaría ahí para llamar a la policía. Eso no fue lo que pasó. La gente especulaba salvajemente sobre si era un asesinato por drogas o algo así. Y, sabes, para ser justos, nosotros, sabes, parecía como una fuga de gas o algo así cuando decían, hay una llamada por alguien inconsciente y encontraron 4 cuerpos ahí. Fue realmente impactante que ocurriera un homicidio así. Sabes, el último homicidio en Moscú fue como 5 años antes y fue un tipo que se volvió loco y disparó en la oficina de su casero o algo así. No fue un misterio para nada.
Así que sí, o sea, había mucho miedo. Ya sabes, empezamos a cerrar con llave nuestras puertas en un pueblo donde nadie hace eso nunca. Ya sabes, todos dormían con armas junto a la cama, lo cual, para ser justos, en el norte de Idaho no es tan inusual. Pero ya sabes, todos estaban sumamente alarmados. Y ya sabes, el mensaje de la policía fue terrible porque decían algo como: no tenemos razón para creer que hay, ya sabes, un peligro para el público. Eso lo decían sin fundamento. Luego agregaban: este tipo que cometió un homicidio de mariscal de campo sigue libre. Así que sí, tenemos que asumir que quien sea que sea esto es un peligro para el público. Así que sí, fue realmente aterrador para todos de una manera a la que no estamos acostumbrados aquí. Es importante recordar que incluso en ciudades con altos homicidios como Baltimore o San Luis, suele pensarse que ocurren en barrios pobres, están ligados a drogas o la víctima hizo algo malo. No importa dónde estés en Estados Unidos, que estudiantes universitarios ejemplares sean asesinados en su casa conmocionaría a cualquier ciudad del país. Oh, definitivamente, no me importa en qué tamaño de ciudad estés. Esto sería impactante. Creo que es aún más impactante por lo segura que parecía ser Moscú. Es un área muy segura y la mayoría aquí ha ido a la Universidad de Idaho o a la Estatal de Washington. Así que fue aterrador. Y también fue muy triste. Sabes, todos hemos estado, ya sabes, muchos de nosotros hemos estado en la universidad y ya sabes, conocemos esas amistades que haces ahí. También fue muy desgarrador. Bueno, ¿hay algo más, Brad, que te gustaría agregar sobre tu entrevista con John o sobre cómo, y Alexis, sobre cómo esto ya sabes, cómo esto ha impactado a la comunidad o lo que dijo John? Quiero decir, esto es uno de los peores. He cubierto muchos casos horribles, pero este es de los peores. Solo me gustaría nuevamente agradecer a John por, ya sabes, aceptar la entrevista y agradecer al New York Post por lo maravilloso que fue trabajar con ellos para sacar esto adelante. Creo que fue una buena oportunidad para mostrar, ya sabes, nuestra comunidad, para demostrar que, ya sabes, él realmente es una muy buena persona que fue afectada negativamente por esto y para mostrar que, no sé, como que todos seguimos aquí fuertes y que somos más que solo este crimen que ocurrió, aunque, ya sabes, sí le da más publicidad al crimen. Así que, quiero decir, supongo que eso es lo principal que diría al respecto. Sí, solo estoy feliz de que Juan finalmente pudo decir lo que pensaba. Él es un hombre muy amable y maravilloso. Y ya sabes, con los detectives de internet y esas cosas, pueden salir cosas raras por ahí. Creo que más personas pudieron ver lo que yo veo. Gracias, Brad y Alexis Pierce, por hablar conmigo. Lo aprecio mucho. Sí, gracias por invitarnos. Eso es todo por este episodio de Ley y Crimen. Soy Angelette Levy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.